Hola, bienvenidos a Vidas Apasionantes, vidas y biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy vamos a analizar la biografía de una santa que vive en el finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Francia, por tanto una época muy convulsa, convivió con esa Revolución Francesa de finales del siglo XVIII y bueno, pues es no tan conocida quizá por el público en general, pero sí un público más particular. Hablamos sobre todo de las religiosas de la Congregación de Jesús María, puesto que hablamos de su fundadora. Hablamos efectivamente de Santa Claudina Thévenet. Es francesa, por lo tanto sería Claudine, ¿no? Claudine Thévenet, o como se diga, pero más o menos Claudine en francés será, ¿no? Bueno, pues Claudina, como hemos dicho, una mujer de su época, de finales del XVIII, principios del XIX. Vamos a ver un poquito el contexto sociocultural en el que se desarrolla su vida, algunos aspectos biográficos y también la repercusión que tuvo pues, todos sus actos y esa fundación de esa nueva congregación. Claudina vive, como hemos dicho, a finales del siglo XVIII, su infancia. Ella nace en el año 1774 en la ciudad de Lyon. Es la segunda de 7 hijos y bueno, todas las crónicas dicen que era un muy buen ejemplo de vida y de comportamiento y de, bueno, pues de solidaridad con sus hermanos pequeños. Es cierto que, como decíamos, vive una época especialmente convulsa, puesto que cuando ella tiene 15 años estalla la Revolución Francesa. Esto pues va a tener luego para ella un antes y un después, porque claro, si recordamos algunos aspectos de la Revolución Francesa, pues entre ellos hay muchos lugares donde hay una gran persecución pues, a religiosos, personajes religiosos y religiosas, y también, bueno, pues quemas de iglesias y asesinatos, ¿no? A miembros, a sacerdotes y a religiosas, ¿no? Por tanto, bueno, pues como hemos dicho, el estallido de la revolución, ella tiene nada más que 15 años, pero veremos que bueno, pues tiene mucha influencia en general en su vida. De hecho, en su vida más concreta y más particular, en el año, aunque la Revolución Francesa, como hemos dicho, es 1789, pero se alargan en el tiempo todos esos sucesos, ¿no? Y en el año 1794, tras intentar la conquista o la toma de la ciudad de Lyon por parte de los revolucionarios, pues eso, una vez ya tomada la ciudad, los revolucionarios ejecutan a los que se habían resistido. Entre ellos están los hermanos de Claudine. Cuando van a ser ejecutados, sus hermanos, las últimas palabras de sus hermanos son Gladys. Ellos la llamaban Gladys, ¿no? De modo así como cariñoso a su hermana Claudina. Perdona como nosotros perdonamos. Y entonces esas palabras las llevará ella siempre en su vida y en todos sus actos, ¿no? Es como se le quedan grabadas, ¿no? Por tanto, ella a partir de ese momento se dedica sobre todo a cuidar a la gente que, bueno, que ha acabado en la miseria, ¿no? En la ciudad y en los alrededores por todas estas revueltas de las revolucionarias, ¿no? Entonces, para Claudina, el sufrimiento de la gente también, además del físico, ella interpreta que ese sufrimiento es el alejamiento de Dios, ¿no? Entonces, ella lo que siempre hace es cuidar a la gente y tratar de acercarlos a las figuras de Jesús y de María. ¿De acuerdo? Entonces, después en todo pues, movimiento, en este momento que tiene, pues eso tan extraño de cambio de vida y de época, casi con esta revolución, tiene un encuentro muy importante para ella, que también supone un antes y un después, que es el encuentro con el padre Andrés Coindre. Este padre es además será el fundador de los Hermanos del Sagrado Corazón. Bien, pues que son, bueno, además estos hermanos del Sagrado Corazón tienen los fundamentos, ¿no? En sus constituciones en la figura de San Ignacio y también en la regla de San Agustín, una especie de mezcla, ¿no? Esto porque lo digo porque es salirse un poco de la figura de Santa Claudina, ¿no? Pero en realidad tiene mucho sentido porque hoy en día las religiosas de Jesús María también tienen mucha
conexión con los jesuitas de la Compañía de Jesús de San Ignacio, porque al final tienen mucha conexión en la espiritualidad, ¿no? Comparten ahí muchos, pues eso, la base espiritual está fundada en la figura de San Ignacio, ¿no? Bueno, entonces, en este encuentro, pues que él tiene mucha influencia en Claudina y tienen una relación de amistad, pues en su parroquia, en uno de estos días, el padre Coindre se encuentra con dos niñas abandonadas y moribundas prácticamente, escondidas debajo del altar de su iglesia, de su parroquia. Y entonces lo que hace es confiar a esas niñas al cuidado de Claudina. Esto será, de hecho, bueno, en muchas de las imágenes de Claudina la veremos además representada con dos niñas normalmente, ¿no? Aparte de, ahora vamos a ver a qué dedica esto, pero por este encuentro, ¿no? Y esta anécdota en concreto. Pues este es el origen de lo que luego, de lo que será la providencia de San Bruno en la ciudad de Lyon. Esta providencia de San Bruno lo que es al final una casa de acogida donde ella irá acogiendo a niñas que han sido abandonadas y niñas pobres que estarán en la calle y demás, las va acogiendo y las recoge, las junta y lo que hace es educarlas, donde les da una educación básica, les enseña un empleo para poder tener algún tipo de futuro y les enseña también, lógicamente está sustentado, como hemos dicho, en las enseñanzas de Jesús y de María, ¿no? Sin perder de vista el tema que ha dicho, sobre todo lo que tenía Claudina, ¿no? Que hemos dicho anteriormente, de que el sufrimiento, sobre todo, no solo el físico, pues se debe a esa ausencia de Jesús y de María, ¿no? Pues en eso basará esta providencia, como hemos dicho, que la llamará Providencia de San Bruno, en el año 1815, y que será, pues eso, como hemos dicho, una especie de casa de acogida y demás, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues ella va generando también movimiento, se le van uniendo también otras compañeras y 3 años después, en el año 1818, junto con el apoyo también del padre Coindre, pues funda la congregación, lo que también hoy ya hemos dicho, conocemos como la Congregación de las Religiosas de Jesús María. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo inicial, como hemos dicho, es un poco parecido a lo que decíamos antes, ¿no? Es recoger niñas pobres de hasta 20 años para instruirlas, educarlas, enseñarles un empleo desde una perspectiva, como hemos dicho, religiosa cristiana, católica. Es cierto que años después, viendo un poco el éxito que estaban teniendo estas pequeñas escuelitas de esta congregación nueva, pues también lo pudieron abrir a familias más acomodadas, a niñas de familias acomodadas que querían también aprender con pues la espiritualidad de Claudina y sus compañeras de la congregación de esta nueva congregación de las religiosas de Jesús María. Entonces, por último, Claudina se enfrentó a muchos varapalos luego ahora después de este inicio de congregación. Fijaos que es una congregación, pues hemos visto ya otras congregaciones en otros capítulos, si os acordáis, como la de los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, que tienen, bueno, pues estamos en el siglo XXI, pues más de 500 años, muchas, ¿no? O 400 años o 600 años. Entonces, esta congregación es relativamente nueva, es del siglo XIX. ¿Qué ocurre? Pues eso se enfrenta a, por ejemplo, un proceso de que se trata de unificar esta congregación con otra que también surge nueva del momento y entonces ella tiene que luchar contra eso, ¿no? Impedir la fusión porque considera que una espiritualidad particular es nueva, ciertamente, pero es cierto y con tintes de, como hemos dicho, San Ignacio, San Agustín y demás, pero única, ¿no? Por tanto, una de las labores que hace es impedir esta fusión. Además, se enfrenta, como hemos dicho, también una cosa que le afecta particularmente de forma personal a la muerte del padre Coindre en el año 1826. Y un par de años después también a la muerte de las primeras hermanas que se le habían unido en un primer momento. Además también ellos se habían instalado en Fouviers, que era una especie de una colina, ¿no? Que estaba en medio de los bandos que estaban chocando en este momento
post-revolucionarios, podríamos decir, después de la revolución. Bueno, pues, y entonces fue como eso, las guerrillas y las batallas, ellas donde estaban instaladas, pues les pilló en medio, ¿no? En las revoluciones del 1831 y 1834, y bueno, pues eso también fue un importante varapalo, ¿no? Para, pues eso, que les pilla en medio, ¿no? En este pueblo de Fouvier, como hemos dicho. Finalmente, bueno, pues ella morirá en el 1837. Pues eso, la congregación del Jesús María tiene un montonazo de escuelas por todo, vamos, por todos los 5 continentes prácticamente. Y bueno, pues ella diríamos que la frase que la define, ¿no? Aparte de eso, ella lucha por la educación sobre todo, vamos, hemos dicho que también acepta a otras niñas, pero su espiritualidad sobre todo y su misión, ¿no? Y su visión era atender a estas niñas más necesitadas y más pobres, abandonadas, para poderles darles un futuro y una educación adecuada. Obviamente con una visión de fe, ¿no? Desde una visión de la fe. De hecho, como hemos dicho, una frase que la definiría sería, pues eso, hacer todas las cosas con el deseo de agradar a Dios. Esa era un poco la finalidad que tenía, ¿no? Y que intentaba transmitir a todas sus alumnas, ¿de acuerdo? Pues esto sería un poco un resumen de la vida de Santa Claudina. No me meto tampoco eso a explicar mucho la congregación y demás, pero bueno, podéis acudir a su página web y todo para aprender también de dónde están y tal, pero como hemos dicho, es cierto que tiene escuelas bueno, pues repartidas por todo el mundo y bueno, pues una mujer importante. Fijaos además que eso se la suele representar, como hemos dicho antes, con las 2 niñas abandonadas, recordando ese encuentro con el padre Coimbre, ¿no? Y nada más, espero que, como digo, pues os haya gustado y nos veremos en el próximo episodio.